Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el podcast. Me acompaña como siempre la doctora Tainari Dávila. Hola, qué lindo verte nuevamente Gracias, el gusto es mío. Sobre todo en el Puerto Rico después de Fiona. en el Puerto Rico después de Fiona. Ya tendremos oportunidad de hablar un poquito de eso para ver cómo te fue. Sí. Entonces quisiera decir que me fue bien, Yo creo que a nadie le fue bien. pero me ha ido fatal. De que sin luz, sin agua, pasando las de Caín, como decimos. Pero también pues sobreviviendo y tratando de hacer de limones limonada. ¿Y quién diría que el pasado episodio estábamos hablando de cómo la recuperación después del huracán María y todo eso? Y ni teníamos la menor idea porque cuando grabamos ni siquiera había un aviso ni estaba formada Fiona, nada, ¿sabes? Nosotras grabamos pensando que el próximo episodio salía el 20 de septiembre y nos encontramos con la sorpresa de que Fiona incluso atrasó la salida del episodio. Sí. Y si no lo han visto, véanlo, es súper relevante. Igualmente el episodio del apagón, yo creo que es relevante en este tiempo. Vayan, revísenlo porque es súper útil y la parte de la resiliencia, yo creo que es importante aclarar que independientemente de que hay cosas que nosotros como ciudadanos no tenemos por qué, No las merecemos. exacto, no nos merecemos un país mejor, Ujú, nos merecemos una isla mejor, claro, condiciones de vida dignas, claro. en eso estamos de acuerdo. Ujú, Y eso es diferente a que, por otro lado, nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, todos los días, y ahora con más razón, estamos constantemente reponiéndonos de ujú. esos golpes, de lo que es natural y esperado, y también del desastre político, económico y social. Así que sí, estamos hartos, no tenemos por qué aplaudir eso o Ujú, justificarlo, ujú. pero que no se nos olvide también que aún en esas circunstancias nosotros somos capaces de seguir tirando para adelante, incluso de promover que hayan cambios, porque yo tengo esperanza en que las condiciones que tenemos hoy que no son tan dignas lo puedan ser luego. Y qué bueno que tenemos esa capacidad de reponernos, porque una de las cosas que más a mí me frustra es que yo no veo que en el futuro vaya a ser diferente, o por lo menos en el futuro inmediato. Entonces, quizás con el asunto de la luz a remendar como hicieron con María, pero va a haber un cambio para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. Yo no lo veo a corto plazo. Así que Claro, qué bueno que tengo esa capacidad de sobreponerme a lo que está pasando, porque sabemos que quizás no va a ser la última vez que nos pase. claro. No, probablemente no, sobre todo con los cambios climáticos y Sí, nuestra posición geográfica. sí, Más sin embargo, vuelvo y digo, o sea, ¿cómo es posible que tuvimos 5 años, que por eso el episodio habla del aniversario número 5 de María, sí. para hacer algo al respecto? Para tanto que se habla de mitigación de daños, de prevención, de recuperación, en todos los aspectos, y cuando viene un fenómeno categoría 1 pues estamos como estamos hoy día. O sea, Exactamente. es inaceptable Lo y es. no tenemos por qué tener una actitud sumisa ante Ajá, eso, pienso yo. estoy de acuerdo. Estamos en ese barco. Así que nada, síganos en nuestras redes sociales para que vean esos episodios también. Y vean el del apagón sobre todo, porque yo creo que ahí decimos todos los determinantes de la salud, cómo afecta eso a la salud mental, etcétera. Redes sociales. En Instagram o en Facebook, clínicamente hablando, doctora Tainari Dávila o doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, y yo les quiero anunciar algo. La doctora que no quería tener redes sociales, que mostró una resistencia terrible, que empezamos el podcast y no le promocionábamos las redes porque ella no lo tenía, ahora tiene nada más y nada menos que TikTok. Se merece hasta un aplauso. Las personas que tienen TikTok, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir? Doctora Melanie Ruiz. Ah, igual, qué bueno. En TikTok. Doctora Melanie Ruiz, estoy empezando, estoy aprendiendo a usarlo, casi no sé tanto. Pero si supieras que, como yo estoy trabajando ahora con estudiantes, la población que yo estoy viendo son gente joven, más joven que yo. Entonces, pues, ellos son consumidores de TikTok y yo decía, contra, pero, ¿sabes? Quiero familiarizarme, tener esa experiencia con TikTok, a ver cómo me va. Así que ando por ahí en el camino. Síganme para que me den también recomendaciones y podamos compartir información. Sobre todo, me gusta de TikTok que es como rápido, es corto. Y fíjate, le estoy empezando a buscar por ahí, a encontrar lo cool del asunto. Qué Vamos a ver, te bueno. contaré.
Qué bueno. Y tengo un mensaje para todas las personas que nos están viendo desde YouTube. El señor productor nos dio las estadísticas y nos dejó saber que el 66% de las personas que nos ven en YouTube no se han suscrito a nuestro canal. Apóyennos, apoyen nuestros proyectos, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios martes alternos. Sí. Sabemos que mucha gente de Puerto Rico no tiene energía eléctrica, no tiene internet, ¿verdad? Pero por favor que eso esté ahí como en cuanto retomen el ver YouTube y el seguir escuchando Clínicamente Hablando, pues que recuerden suscribirse y también gracias a las personas que nos escuchan desde otros países. Sí, sí. Así que muchas gracias por eso. Y hoy vamos a estar hablando sobre... Clínicamente Hablando sobre la culpa. Hoy vamos a estar hablando sobre la culpa. ¿Y por qué queremos hablar sobre la culpa? ¿De quién es la culpa? Exacto. Dicen que la culpa es huérfana. Sobre la culpa. Y yo, la culpa es un sentimiento. Ujú. Algunos dirían que es secundario, ¿verdad? Que no está dentro de esas emociones primarias como el miedo, o la sorpresa, o el coraje. Pero que sí es una emoción o un sentir que podemos tener todas las personas en algún momento de nuestra vida ante situaciones diversas. Pero la culpa es algo serio porque yo creo que es una de las cosas que más escuchamos en psicoterapia. Sin duda. Y en psicoterapia y también de personas que tengo a mi alrededor, que son amigos, familiares, está súper presente en el discurso de las personas el sentimiento de culpa. Y por eso fue que yo decidí escribir la guía Aprendiendo sobre la culpa, que es un material que está gratis para ustedes, como hicimos la vez anterior, tanto en Spotify como en YouTube. En la parte de la descripción les dejo el enlace para que la puedan descargar. Es completamente gratis. Les prometo que no hay ningún truco. Usted va allí, usted pone su nombre y su correo electrónico y automáticamente le va a llegar un correo electrónico con esa guía que yo preparé hablando sobre el sentimiento de culpa, y también tiene unos ejercicios de práctica. La verdad es que cientos de personas la han descargado y he recibido un muy buen feedback, sobre todo de personas que han hecho los ejercicios y que los quieren discutir en terapia, así que para mí ha sido formidable. De la misma forma, si usted es un terapeuta, psicólogo, un estudiante, igual la puede descargar y la puede tener como una herramienta para sus pacientes. Por eso fue que hoy decidimos hablar sobre el sentimiento de culpa, porque en el episodio pasado que hablamos sobre el aniversario de María, les preguntamos si les interesaba que les habláramos sobre eso y me dijeron que sí, así que por eso hoy estamos hablando aquí. Y parte del trabajo que hacemos, clínicamente hablando, los psicoterapeutas, es estar constantemente relacionándonos con cualquier material que pueda ayudarnos a fortalecer nuestras competencias y destrezas. Claro. Y yo creo que es particularmente importante la culpa, ese sentimiento. Si hay algo que la psicoterapia aporta, o si hay un tema que yo digo que en terapia se trabaja y se cambia y se transforma, es la culpa. Ese sentimiento de culpa. La gente llega mucho a terapia y también es capaz de trabajarlo. Así que nada, vean la guía. Es bastante práctica, tiene esos ejercicios, así que ahí vamos complementando, sí, lo que vamos a hablar hoy en el podcast, pero también con ese tipo de herramienta. Claro. Y bien importante comenzar aclarando que la culpa puede ser, o las personas la pueden sentir, tanto por acción como por omisión. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer algo y sentirme culpable. Por ejemplo, a lo mejor te empujé y me siento culpable, cometí una acción, pero igual por omisión, a lo mejor no hice algo. Debí haberle dicho que no y no le dije que no, entonces ahora me siento culpable y comprometida. Así que lo podemos ver en esas dos áreas, porque hice algo o porque no hice algo. O sea que podemos sentir culpa de lo que pudo haber pasado, pero no pasó. Exacto. Exactamente. Y cuando yo comencé a trabajar, esto es algo que yo cuento en la guía, a mí me sorprendió mucho el discurso recurrente de culpa. Y me puse a buscar información. Porque fíjate, cuando hacía práctica en la Albizu, yo que trabajé con víctimas de violencia doméstica, eso no me pasaba tanto. Me pasó cuando salgo a trabajar con la población en Bayamón, que yo siempre he estado con práctica privada en Bayamón. Y encuentro que desde pequeños nos están como inculcando en nuestra cabecita que nosotros tenemos la culpa de todo. Y por ejemplo, tu papá está molesto por tu culpa y tu hermano está llorando por culpa tuya y la maestra le hiciste sentir mal por tu culpa. Entonces nosotros crecemos pensando que todo es culpa nuestra, e incluso en ocasiones de cosas que no están en nuestro control.
Porque ¿por qué yo me puedo sentir culpable, por ejemplo, usando el ejemplo del huracán, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, cuando en realidad yo no manejo estos fenómenos atmosféricos, yo no tengo control de la respuesta del gobierno, yo no tengo control de nada de eso, así que uno puede sentir frustración, pero de la frustración a la culpa hay un puente grande. Doctora Dávila, si usted tuviera control, yo creo que nos iría Estaríamos mejor. mejor, gracias por eso, pero no me voy a postular. Gracias por eso. Ay, Por lo menos tendría un equipazo, sí, los sí. mejores a mi Yo alrededor. sé que sí. Sí, pero no me voy a postular porque es que no... Pero qué bueno que estás diciendo eso, porque incluso la culpa a veces tiene que ver también con la parte de, ¿qué es lo que estás diciendo? De las creencias, Ujú, de cómo desde pequeños y pequeñas vamos como internalizando ese discurso de lo que uno es culpable, de lo que es culpable, pero también de lo que no. ujú. Como por todo y por nada es Claro, culpable. Y claro. eso lo vemos en discursos morales y también Sí, religiosos. religiosos, sí. Yo no me sé bien el discurso, en mi casa no eran tan católicos. Creo que mi abuela materna sí era católica, mi familia materna también creo que lo es. Pero sí sé que en el discurso del catolicismo hay yo no sé si tú lo has escuchado, que dice como por mi culpa, por la culpa de la En el culpa de credo, yo sí soy católica. En el credo, cuando tú Ok. estás mencionando, hay una parte que sí, y te das un golpe en el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y lo traigo como ejemplo porque esto es algo que cuando hablamos de creencia, quiere decir que viene también de generaciones atrás Ujú, y de lo que se supone que sea ser una buena persona o una mala persona. sí, Y nos preguntamos mucho eso, yo soy una buena persona. Eso es como dicotómico, tú eres una buena persona o eres la peor persona del exacto, mundo. exacto, Pero no hay un punto medio. exacto. Y eso es uno de los problemas de la culpa que magnificamos. Lo vemos por una lupa. Y quizás sí, yo tuve responsabilidad. A mí no me gusta usar la palabra culpa. A lo mejor sí tuve responsabilidad, por ejemplo, un accidente de tránsito. A lo mejor me despisté y golpeé a otro vehículo, pero todo el mundo está bien. Entonces yo no tengo que pensar que soy la peor persona del mundo, odiarme a mí misma, querer estar encerrada, querer quizás que las leyes vayan contra mí y a lo mejor no hay caso porque lo estoy viendo a través de una lupa. Y yo quiero ser realista. Si tuve responsabilidad, si tengo algo que mejorar, si estaba distraída en el teléfono, pues saber que no lo puedo volver a hacer porque sí le pude haber causado un daño más grande a otra persona, pero no magnificarlo. Y yo creo que eso es uno de los trabajos que se hace en la clínica, Sí, que es transicionar y movernos de la culpa, que no nos sirve de nada, porque de si hay un nada. sentimiento que no nos sirve de nada es la culpa. Yo le digo a mi gente que me lo echen en el zafacón. Yo tengo siempre un zafacón en los míos. Yo le digo, déjamelo aquí que yo lo boto. Y la gente se ríe, pero es con esa intención de sal de eso que te está pesando. En la guía dice que la culpa es una piedra pesada que la bajes de tu barco. Bájala, eso no tiene ni son ni ton, diríamos los boricuas. Y así es, no sirve de nada. Y entonces el trabajo en la psicoterapia a veces también es ese que estás hablando ok, ¿cómo pasamos? De una manera racional, ¿verdad? Pensándonos y practicando la autocompasión, dándonos el break de cometer errores, porque somos humanos y humanas, pero pasar de sentirme culpable a la responsabilidad. Esa palabra de responsabilidad quizás un poquito más liviana de llevar y entonces desde ahí poder decir lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que de qué de este desastre que a mí me duele, que a lo mejor puedo estar sufriéndolo, yo soy realmente responsable. Ujú, En vez de yo de verdad soy culpable de todo este revolú, ujú, que a veces son revoluces que vienen de familia, ajá, de malos entendidos, de errores de los otros. O sea, no ujú. podemos ser culpables también del error del otro. Y que, por ejemplo, durante la pandemia, cuando cerraron los colegios, a mí me tocó muy de cerca un caso de una mamá que no podía ayudar a su hijo. Esa mamá no sabía inglés y su hijo estaba en una escuela bilingüe. Y ella se sentía muy culpable de no poderlo ayudar con las tareas Por porque ella no casualidad, sabía inglés. esa es la vida en la colonia. La vida en la colonia en Puerto Rico. Ok, perdóname. Así que mi papá de seguro se va a reírle porque él es nuestro fan número 1 del podcast. Él Pues siempre ve los saludos, un episodios abrazo. y siempre me dice, Melanie dice algo y tú respira.
Así Y que lo papi, peor- saludos. Y lo peor es que como andamos dispersas porque no tenemos luz ni agua ni mucha No, rutina, exacto. ahora es capaz de que te saque la línea, perdóname. Pero en la vida en la colonia lo digo porque en Puerto Rico nuestro principal idioma es el español y últimamente estamos tan americanizados que parecería que hay que hablar inglés a la buena o a la mala. Pero entonces piensa esa mamá que por la razón que sea no tuvo la oportunidad o a lo mejor sus papás no lo vieron como algo importante o a donde lo podían matricular en la escuela pública y todos sabemos lo que pasa con el inglés en la escuela pública. Pero ella quiere transformar eso en su hijo. Lo matricula en un colegio bilingüe. ¿Qué culpa tiene ella de que ella no sepa inglés? Que vino una pandemia que nos encerró y que no puede ayudar a su hijo. O sea, ¿qué culpa tiene ella de haber nacido en la colonia? ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Me voy a morir. Pero sí. Sí. Está cargando con algo que a lo mejor no le corresponde tanto a ella. Claro. Sí. Y finalmente, o sea, que no pudo bregar. Sí, lo ayudaba con las demás clases, pero en esa clase pues había que tener un contacto directo con la maestra, porque al final también ese es el trabajo de las maestras. Claro. Contacto directo para la maestra. Y se pudo dar y pudo culminar el semestre. Pero entonces nos quedamos con la rumiación, que la rumiación es ese pensamiento repetitivo que nos da vuelta. Yo digo que es como el ratoncito en la rueda. Ajá. Que sigue ahí, y tú aceleras y quizás sigues pensando en lo mismo. ¿Y qué hace el ratoncito? Pues acelera, pero no se va a salir de ahí. Así que eso se llama rumiación y uno tiene que identificar cuando uno está rumiando. Si ella se queda rumiando sobre la culpa, siente que es la peor madre, cuando en realidad ella pudo identificar que para ella a lo mejor era una desventaja no saber inglés y no quiso que su hijo pasara por lo mismo. ¿Qué culpa tiene ella que viniera la pandemia? Claro. Sí, y fíjate, lo que estás diciendo de la rumiación, ¿verdad? De ser, la culpa tiene como esa característica también, de que nos mantenemos ahí, paralizados en la culpa. La culpa nos paraliza y parecería que pasamos mucho tiempo de nuestra vida culpándonos de las cosas, en vez de tratar de movernos de ahí. Ajá. Dice la literatura, venía escuchando algo sobre la culpa que No me digas que un podcast. Tú siempre dices en los episodios que venías escuchando un yo venía podcast. yo escucho podcast, yo escucho unos cuantos. Y venía escuchando un podcast, un episodio sobre la culpa. Y estaban diciendo que la gente hasta los 30 años, ese es el sentimiento que más como que en ese periodo de 30 a 35, la gente le hicieron una encuesta que porque era lo que como que lo estancaba, que es lo que no te permite tomar esa decisión o no te permite alejarte de ciertas personas. Y dice que mientras más joven uno es en ese periodo de ser adulto joven, las personas reportaban tener mucha culpa, ¿no? Es que yo me siento culpable. Y de la mano con la culpa, pues la vergüenza o el coraje o lo Sí. que sea. Más sin embargo, mientras la gente iba cumpliendo años, iban como despojándose un poco y soltando esa culpa. Como que me va importando un poco menos y voy pensándolo de otra manera. Yo creo que eso tiene que ver con la presión social. Que uno lo tiene tan arraigado al principio de que yo no puedo fallarle a mami y a papi, y yo tengo que salir y tengo que estudiar y tengo que casarme y tengo que tener un hijo y todo lo que hablamos en el episodio de las expectativas sociales. Pero entonces quizás cuando eres más adulto te das cuenta de que, mira, yo no le hago daño a nadie si todavía no me compro una casa, yo no le hago daño a nadie si no tengo un hijo o no puedo tenerlo. Así que quizás ahí hay una respuesta a que uno va adaptándose a que lo que diga la sociedad no le voy a hacer tanto caso. Sí, como que yo no vivo No es tan importante. no vivo para complacer a los otros o algo Exacto. así. Sí. Y yo creo que eso también es una de las cosas que se trabaja en terapia. Ese mirar para adentro y decir cuánto de la culpa que estamos sintiendo nos pertenece o cuánto es comprada del discurso de la familia, del discurso religioso, del Sí. discurso de los demás. Sí. Porque ahí también hay un límite entre, ok, cómo nos estamos percibiendo nosotros mismos según nuestros esquemas, lo que hemos aprendido en el camino. Sí. Además de esa, ¿te ha tocado como que algo así que tú puedas decir, mira, en terapia la gente siente mucha culpa o siente culpa por este tema? Te diría ahora mismo por las relaciones familiares. Por ejemplo, por la relación que mantienen con sus padres mayores. Es un tema bastante recurrente recientemente y entonces sienten culpa porque quieren hacer más,
pero sabemos que la generación de baby boomers tienen unas particularidades, yo lo siento con mucho respeto, pero lo siento muy rígidos. Y, y pues quizás esa rigidez no les permite el darse cuenta de que pues estamos viviendo otros tiempos y quizás esta hija que en otro momento hubiese cuidado a sus papás, pues ahora no puede estar 100% del tiempo porque entonces no puede trabajar y si no puede trabajar pues no puede mantener su hogar. Así que ese sí ha sido un discurso recurrente en los pacientes recientemente. Sí, no, me hace total sentido. Creo que también es algo que he visto en los casos que llegan a la clínica. Y también por lo que estabas diciendo de las expectativas sociales. Incluso a mis estudiantes les pasa que, vamos a suponer que en la familia todos son médicos o son abogados. Entonces quieren a todo pantalón que la muchacha sea abogada o que Ajá, sea médico. Y a lo mejor la muchacha quiere estudiar, qué sé yo, en humanidades, ajá, drama. ajá. O quiere ser como ahora, que no porque yo tenga TikTok, pero ahora todo el mundo queremos ser TikToker. Yo voy en esa, una millennial ahí. Eh, pero entonces, a lo que voy es que sienten mucha culpa, como que, ay, no me puedo cambiar de facultad porque tengo Sí. que complacer a todo este corillo de familia que quieren para mí esto o esto otro. Ujú. Así que tú los ves que se desgastan muchísimo porque están haciendo cosas que no les llenan, Exacto, que no los hacen feliz. exacto, exacto. Eso por poner un ejemplo, pero pasa también con lo que estabas diciendo de tener hijos, pasa con lo de la orientación sexual, por Ujú, ejemplo, la gente que pertenece a colectivos ujú. de LGBT+, pues la culpa es algo que con lo que se trabaja muchísimo en psicoterapia. Sí. Y algo que uno encuentra también en la literatura es que solemos ser muy duros con nosotros mismos. Entonces, algo que también he visto en terapia, que lo menciono en la guía, es que me ha pasado que personas me dicen que hicieron algo, tienen responsabilidad de algo, o se sienten culpables de algo, y sienten que a ellos Dios no los va a perdonar. Pero entonces yo les doy un ejemplo de otra persona X que hizo lo mismo y sí piensan que Dios va a tener compasión y que a esa persona sí la va a perdonar. Y es como, yo no lo puedo creer. Como el mismo Dios puede perdonar a una persona por haber hecho algo y tú sientes que a ti no. Y ahí vemos cuán duros somos nosotros con nosotros mismos. Y es de lo que estabas diciendo de magnificarlo, Sí. porque fíjate, a veces son errores que son errores relativamente pequeños que no hacen daño a otras personas Ujú, y aún así nos castigamos. ujú. O sin intención. Correcto. Sí, que no es como que tuviste la intención versus Claro, quizás otras personas que han cometido crímenes, delitos que de verdad claro. hacen daño a otras personas y aún así pueden pensar, mira, yo puedo, Dios me puede perdonar de Ajá. esta y yo puedo levantarme de ahí también. Así que hay un tema aquí también de cómo nos percibimos y de cómo vemos eso que hicimos, cuán mal está. Y yo creo que se va también atado a lo moral y a lo religioso. Ujú. Pero a mí, yo me he sentido culpable de muchas cosas en mi vida. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido culpables. Todos. La buena suerte o la buena noticia es que por lo menos a mí sí Dios me perdona porque me ama profundamente. Y hay de que piense yo otra cosa. Pero quizás hay personas que definitivamente no lo pueden ver así y entonces comenzamos un poco con ese autocastigo. Yo creo que la culpa también es lo que está detrás de los comportamientos autolesivos Ujú. y a veces hasta del comportamiento suicida. Sí, sí. Pero tú mencionaste que Dios te perdona, pero también tienes que perdonarte tú a ti misma. Para mí ese es el primer paso, que tú te perdones a ti misma y que porque es que la única persona que sabe por qué tú hiciste algo, por qué tomaste la decisión que tomaste, porque eres tú. Así que tú en tu cabecita sabes que tú no tenías la intención, aunque el mundo esté diciendo lo contrario. Otro ejemplo que a mí me sacudió mucho, pero este fue de una amiga muy cercana, tú sabes quién es. Falleció su papá. Y ella decía que ella se sentía tan culpable porque nunca ella había tomado una clase de primeros auxilios. Y ella decía que si ella hubiese tomado la clase de primeros auxilios, a lo mejor ella hubiese podido revivir a su papá. Y obviamente el duelo es un proceso complejo. Que su papá muriera frente a ella, más complejo todavía. Pero sabemos que no necesariamente ella iba a Claro. poder hacer esa resucitación.
pero el cerebro busca como aferrarse a lo que me duele para hacerme sentir peor. Y ahí tenemos que ver esa magnificación, porque ya de por sí que el proceso de duelo es complejo. Imagínense si yo hago algo para sentirme peor, pues va a ser mucho más cuesta arriba. Totalmente. Empinamos la cuesta. Sí. Y está brutal porque también me haces pensar que, quiere decir, la culpa es un sentimiento y ahorita lo estábamos hablando, que lo mencionan mucho cuando hablamos de diferentes diagnósticos en Sí. salud mental. Sí. Y lo estás trayendo desde el duelo. Y una de las características que diferencia un duelo patológico, un duelo complicado, de un duelo o de un proceso de duelo normal, Ujú. luego de una pérdida. Yo creo que lo hablamos en el episodio de duelo. Ujú. Y eso. Así que imagínense cuán humano es equivocarse, cometer errores y también poder sentir amor propio para perdonarse y autocompasión, que en casi todos los discursos, no solamente en la psicología, yo creo que en la salud mental en general, la culpa podría estar presente de una manera casi que natural, aunque no nos sirva para nada. Es una emoción que tenemos muchas veces las personas que podría estar ahí y es importante que lo podamos reconocer para entonces movernos a tratar de transformarlo. Y es importante que sí, la culpa es un síntoma en muchos trastornos mentales, lo vemos en depresión, que se menciona culpa excesiva, y en otros trastornos, pero no el que sintamos culpa quiere decir que tenemos un trastorno mental, no. Así que es bien importante que si usted lo está identificando, si usted piensa que altera su funcionamiento, ya sea social, laboral, familiar, siento que, por ejemplo, fui a una reunión y no me la pude disfrutar porque estaba pensando que me sentía culpable o que iban a pensar o que Melanie está pensando que yo soy culpable cuando en realidad yo no puedo leer la mente de Melanie. Así que ya esos son errores de pensamiento que se tienen que trabajar en terapia. Así que esa parte es bien, bien importante. Y no se moleste con su terapeuta cuando rete ese pensamiento, porque es lo que yo necesito que hagas tú cuando estés solito y ese pensamiento venga a molestarte. Yo digo a veces que es como el diablito que se para aquí a hablarte. Tenemos que hacerle frente porque si no, le damos poder y se sigue agrandando. Y yo creo que nosotros nos enredamos a pelear con la culpa de nuestros pacientes. A veces, en el sentido de que cuando le decimos a la gente, pero ven acá, ¿y de qué es lo que nos estamos sintiendo culpables? ¿De dónde sale esa culpa? Y la gente, claro, en los procesos de contratransferencia y de transferencia nos odia en ese momento, porque es como que, ¿por qué caramba el terapeuta va a poder ver como tan simple Ajá, si para mí esto es lo más terrible que me ha pasado en la vida? ajá. Y nosotros tratamos también mucho de nuestro trabajo, es de simplificar un poco y de tratar de bajar esa piedra de ese barco, como Sí. estabas diciendo. Sí. Pero yo cuando a veces uno dice, pero y uno es así como con su neutralidad a veces ¿y de dónde viene esa culpa? O sea, ¿de dónde sale entonces? ¿Dónde se justifica? ¿Sobre qué la tenemos montada? Y la gente nos mira como, ¿por qué es tan fácil si no es tan fácil para mí? Sí. Pero igual me dicen mucho, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y pues de eso se trata. De eso se trata. Y ahí está la gran diferencia entre un amigo o una amiga y tu terapeuta, porque no, cada persona lo va a ver desde sus espejuelos. Desde mi mirada te va a dar su recomendación. Pero nosotros no, porque es que mi vida no es importante ahí. O Claro. la experiencia que yo haya pasado. Ustedes saben cuántos discursos yo escucho todos los días que yo no he pasado por esas situaciones. Pero tú no tienes que pasar por eso para identificar, por ejemplo, errores de pensamiento y empezar a hacer la reestructuración cognitiva. Que es como hemos hablado, yo digo que estamos entrenando el cerebro, le estamos enseñando a pensar. Pero igual que el gimnasio no es ir hoy y mañana a tener músculos, ojalá, pero todavía no se puede, a lo mejor algún día. Siempre con la esperanza. Siempre. Pues igualmente la mente no es como que hoy comenzamos el proceso y ya mañana somos los mejores que pensamos. Yo siempre le digo a las personas que es bien importante que tengamos una meta realista. Y por ejemplo, si estamos trabajando con el coraje, yo no puedo pensar que nunca más me va a dar coraje. Y me río y digo, si tú encuentras cómo, me avisas porque yo tampoco lo quiero sentir. Y la gente se ríe, pero es la forma de dejarle saber que no pienses que la terapia no funcionó porque me sigue dando coraje. No, es que eso está en nuestro paquete de emociones. Claro. Sí. Y a veces es más, fíjate, lo que acabas de decir es importante porque decir tengo coraje o tengo rabia tiene como una carga social Ujú. de es
tú no te puedes llevar bien con ese coraje, no No, sientas coraje, no. no sientas rabia, Eso te eso hace no está daño. bien. Ajá, Ajá, pero entonces dice, pues yo tengo la culpa. Pues eso sí como que se ajá, escucha mejor, como que ajá, ese como que es más aceptable. ajá. Y entonces pues ahí uno se queda con ese discurso y se lo repite y lo carga y le acompaña por ahí por el camino. Pero sí, yo les invito siempre a que se pregunten qué está detrás de la culpa. O sea, qué podría ser eso que nos alimenta ese sentimiento de culpa también. Sí, sí, ¿cuál es el propósito? Porque, ok, que yo identifique esta situación, pero vamos a buscarle una solución. Vamos a ver cómo Claro. yo puedo buscar este camino para solucionarlo. Porque a lo mejor sí, tuve responsabilidad, pero, ok, yo hago la reflexión y yo veo qué fue lo que hice, en qué fallé, pero siempre le digo a mis pacientes, no es para darte golpes de que fallé, porque ya lo hiciste y no lo puedes cambiar. Pero en el futuro, ¿qué yo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿En qué momento, si yo siento que me dio coraje y perdí el control, en qué momento yo tenía que detenerme y decir, ok, tengo que salir de esta situación porque me voy a descontrolar para no llegar a eso? Y ahí también de cuánto de lo que nos hemos sentido culpables cuando hacemos ese ejercicio empezamos a decir, espérate, yo no soy tan culpable de esto. Ujú. Y a soltarlo con cosas que a veces son hasta irracionales, ¿verdad? Nosotros no somos culpables de que nos hayan, qué sé yo, gente que ha pasado por experiencias de abuso, Eso. que Gracias la por culpa está decirlo. tan presente en eso. Gracias por decirlo. De Porque igual verdad, la persona te quiere hacer sentir culpable, pero tú no eres culpable de eso. a las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil, de abuso físico, de maltrato psicológico, a las personas que han vivido experiencias de abuso en violencia de género, usted no es culpable de eso. No lo es. E igual el abuso sexual no importa la edad. Usted no es culpable. La persona, o sea, el agresor está tratando de manipularte para que te sientas culpable, pero igual quizás también para liberarse de la culpa a él. Y no asumir su responsabilidad. Exacto. Pero no lo eres. No importa que no me vengan con el cuento de lo que tenía puesto, de la hora que estaba en la calle, que no lo es. No es culpable. Punto. Y se acabó. Quien no debía estar en la calle era esa persona. Y quien Debía no estar debió en la actuar, cárcel. totalmente. Quien no debió actuar de esa manera, Claro. quien no ha asumido la responsabilidad sobre lo que piensa o lo que siente es ese otro, Exacto. etcétera. Así que definitivamente eh, preguntarnos de todo eso que nos duele, de todo eso que ha pasado, cuánto de verdad es nuestra culpa y cuánto no. Vi que en la guía tenías algunas recomendaciones. Sí, hay algunas Cuéntame eso. Hay algunas recomendaciones porque pienso que es la parte más importante, sobre todo porque una vez identifiquemos si tuvimos la culpa o no y lo queremos, la importancia de transformarlo, pero hay que evaluar el aprendizaje de lo sucedido, el aprendizaje sobre nosotros, sobre nuestras emociones, sobre cómo hemos estado cambiando. Practicar la autocompasión. Yo desde la primera vez que yo escuché esa palabra, yo me la llevé conmigo. Y siempre estoy pendiente a que según, por ejemplo, a lo mejor Melanie me cuenta algo y yo puedo ser muy compasiva con ella, pues de la misma forma, si esto que yo estoy pasando, no lo estoy pasando yo, pues escucharme como si hubiese escuchado a Melanie y practicar esa autocompasión conmigo misma. Como dijimos ahorita, dejar de magnificar, que no es otra cosa que verlo por una lupa. Muchas veces yo me lo digo a mí misma, ya hablamos la otra vez en el episodio del huracán María, que uno trata de incluir el humor y yo empiezo, estoy dramática, estoy viéndolo por una lupa, estoy exagerando. No para invalidarme, sino para ver si yo ese globo lo estoy agrandando porque entonces va a explotar. Claro. Sí, Eh, como una otra reflexión, como claro, cuestionarnos a nosotras mismas. claro, Y sobre todo no ser dura con nosotros mismos. Y claro. mucho de nuestro trabajo con los pacientes es eso, espérate. Sí, Yo le digo al mío, pero no seas dura contigo, no seas duro exacto, contigo, date un break, espérate. exacto, Porque tú no eres perfecto o tú no eres perfecta, tú también te exacto, equivocas, tú no tuviste esa intención de... exacto. Y entonces ahí ir desmontándolo, que eso yo creo que es lo que estás diciendo también. Esta semana alguien me dijo, yo creo que estoy siendo muy dura conmigo misma. Y yo le contesté, yo no tengo duda de eso. Y me miró y me dijo, ¿verdad? Y yo, sí, estás siendo muy dura contigo misma y todas las implicaciones que traía el problema que me estaba contando. Pero qué bueno que lo estaba identificando porque entonces ahí empezamos a bajar la vara. Porque es algo muy pesado en nuestra espalda. Sí. Y esos son los momentos en la psicoterapia que uno quiere que pase, que busca, que espera. Esos momentos de Sí, introspección, de darse cuenta. Y si nos damos cuenta por nosotros mismos, mejor aún, sí, más estable puede ser ese cambio en pensamiento a través del tiempo. sí.
Y finalmente pedir disculpas cuando es necesario. No pasa nada que nosotros nos tengamos que disculpar. Pero, por ejemplo, hay veces que yo les digo, especialmente en las relaciones de pareja, ojo, porque a veces la gente pide disculpas, pero no hay cambio. Y vuelve y pasa lo mismo, y vuelve y pasa lo mismo. Entonces yo pienso que ese perdón no es tan genuino, pero eso es otro tema. Pero que usted pida disculpas y usted déjele saber a la persona genuinamente que no fue su intención. No importa cuál sea la reacción de la persona. Yo controlo lo que yo estoy diciendo y el saber que yo lo estoy diciendo de forma genuina. Si Melanie piensa que yo estoy haciendo un show o que ahora estoy tratando de manipularla o después allá ella, pero yo dentro de mí sé y soy autocompasiva conmigo que yo le estoy pidiendo perdón y que es genuino y no pasa nada si lo hacemos. Pero entonces también tenemos que cambiar para no seguir haciendo lo mismo. Claro. Sí, porque el punto aquí es, todos tenemos permiso para cometer errores, porque no somos perfectos. Pero seguir cometiendo el mismo error tras el mismo error tras el mismo error. Sabiendo que ya hubo dolor, sabiendo que... No, y que nos duele también a nosotras. Claro. Sí, porque en ese periodo, o sea, estás hablando de la relación de pareja como un ejemplo, pero hay pérdida, estamos perdiendo la oportunidad de mejorar, estamos perdiendo la oportunidad de arreglar, de ser vulnerables, de expresar cómo nos sentimos en la medida en que cometemos el mismo error todo el tiempo. ¿Ves? Que yo creo que también hay que... Esos son trampas también de la culpa. Porque la culpa... pues yo soy culpable. Pues yo siempre soy la que tengo la culpa. Pues soy yo la mala. O yo no soy una buena persona. Entonces, en ese discurso de ser culpable, me quedo ahí. Y cometiendo el mismo error tras el mismo error tras el mismo error. Entonces, Me gustó eso de la trampa de la culpa. Te voy a copiar. sí. Así que a todos mis pacientes que me están viendo, vamos a hablar de la trampa. Porque es una trampa. Es una trampa, como los muñequitos que tú veías que iba pasando y cae la trampa Ajá. del techo, una cosa así como que te atrapa. Ajá. La culpa atrapa, la culpa Te estanca. te estanca. Y lo peor que pienso de la culpa es que de verdad uno va dando pasos en función de esa culpa. Sí. Y lo que queremos es que pase lo contrario. Que demos Lo pasos en contrario. función de lo que de verdad sí, que eso es lo que estabas diciendo ahorita tú también, de lo que de verdad sí está en mis manos. Sí. Así que si tenemos sentimientos de culpa, como dijo la doctora Tainari Dávila, puede ser un síntoma de alguno de los diagnósticos de salud mental, pero más allá de eso, la culpa es también una emoción o un sentimiento que no queremos que nos acompañe por demasiado tiempo porque nos puede pesar más de la cuenta, nos puede enfermar, nos puede hacer doler, nos puede hacer castigarnos a nosotras mismas más de lo que deberíamos. Así que en ese orden de idea, pues, si tenemos sentimientos de culpa, ese sentimiento deja de ser algo saludable en la medida en que nos va acompañando. Si tenemos muchos sentimientos de culpa, vayamos a terapia, busquemos ayuda, hablemoslo. Busquemos formas de verlo desde diferentes áreas o de diferentes lugares en diferentes momentos de nuestra vida. Excelente. Así que espero que este episodio les haya motivado a que vayan y bajen la guía. Como les dije, es completamente gratis. El enlace está en la descripción o pueden ir a mi biografía en Instagram y encuentran el enlace. Y compártanlo con las personas que sean. Vuelvo y les digo, lo hice con mucho cariño, tratando de que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas. Y tengo intenciones de seguir haciéndolo sobre otros temas, así que si ustedes saben de algún tema del que quieran que yo les escriba algún material gratis, me pueden escribir, que yo con gusto se los preparo. A veces me piden porque ha pasado cuando les pregunto de qué quieren que hable, a veces me piden de temas en los que no tengo expertise y no sientan que es que no los estoy escribiendo, pero por ejemplo nos ha pasado cuando nos piden episodios. Hace poco escribieron que querían un episodio de autismo y nosotras ninguna de las dos domina el tema, así que, o sea, más allá de lo básico que nos dan en la universidad, así que tan pronto tengamos un recurso que pueda hablar por el tema, pues lo invitaremos. Claro, bajen la guía. Yo ya tengo como algunas personas en mente en la cual quiero compartírselas porque creo que les vendría bien. Y gracias por hacer ese contenido inédito para compartirlo y que sea gratis. De verdad hace mucha falta en nuestra disciplina dar ese tipo de herramientas que de verdad sean útiles y que tengan ejercicios prácticos para que podamos ir transformando lo que sentimos para que poco a poco entonces las personas no nos necesiten tanto. Exacto. Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pero de que ahora la doctora me añadió una.
Instagram y Facebook, Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila o doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y. Y no olviden darle la bienvenida en TikTok a la doctora Melanie Ruiz, que así mismo la consiguen allá. Y recuerden, sobre todo los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Por favor. Suscríbanse a nuestro canal. E igual los de Spotify nos pueden regalar todas las estrellas que quieran. Allí dicen que el máximo es 5. Usted le da 5. Aunque yo sé que por dentro nos van a querer dar más, pero no se puede. Gracias por escucharnos. Y bajen la culpa de su barco. Y no somos culpables de que no tengamos agua, ni luz, ni que el manejo de los recursos económicos de la isla sea un desastre. Nosotros no nos merecemos eso, nos merecemos algo mejor. Así que vamos a trabajar para eso también. Y esperamos que a la fecha que salga este episodio ya podamos estar todos de forma normal con agua y con luz. Por lo menos esos son nuestros deseos. Vamos a ver qué pasa. Así es. Cuídense mucho, Que estén bien. Bye.